Juan Sebastián Mendieta, pertenezco a la Universidad Minuto de Dios. Estoy cursando sexto semestre de Administración de Empresas. El principal tema es el desarrollo. Vemos que a lo largo de la historia humana se ha desencadenado muchos factores que ha habido ese desarrollo. Se ha habido por siglos, por etapas, bueno, diferentemente como quien lo quiere interpretar. Eh, el desarrollo como antes no se conocían como civilizaciones. Civilizaciones que cada quien tenía su cultura, su forma de vivir, sus experiencias, cómo trabajaban. No existía el dinero, tampoco existía el trabajo, pero no con su dependencia. Había muchos factores que lo hacíamos como empíricamente, y no hay procesos que también dificultaban. En esos años existían las civilizaciones bárbaras, empezó a crearse un sistema capitalista, empezó a crearse el, el tema de los blancos, de los negros, entonces esas escenas vieron muchos factores sobre los derechos humanos, los irrespetaban, no tenían un conocimiento al fin y al cabo. Lo que vengo a hacer entender es cómo las civilizaciones antiguas que se han desarrollado al actualmente, y principalmente en Colombia. Vemos que la primera desarrollo fue el capitalismo, donde es un proceso para, como en fin, nos están desarrollando y nos han gobernado casi el 80% de nuestros países, y pues siempre es una riqueza, siempre quieren privatizarlo, siempre quieren tener ganancias. Se hicieron muchas cosas buenas, pero a la vez malas. En la Primera Guerra Mundial surgió en Europa. Vemos que empezó la guerra, donde hubo un ganador que prácticamente de Estados Unidos, que el cual no fue ganador, sino fue en descendencia europea, porque se generó ya la guerra, se generó entonces Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, todos los países europeos pues prácticamente quedaron debilitados. ¿Qué hizo Estados Unidos? Recoger, y como ya tenía América, empezó a crear sus culturas, ya tenía el dinero, empezaron a crear el dólar. Ahí donde empezó la división se creó el capitalismo y un comunismo, donde pues Rusia se fue por la izquierda, el capitalismo que nos gobernaba. Entonces como que creció una deuda externa con Estados Unidos, y muchos países a nivel latinoamericano, europeos, pues se considera que Estados Unidos es la gran potencia en muchos aspectos. También se presentó eh, un suceso internacional muy importante, que fue la división del trabajo durante la época de durante la época de Alejandro V, que se originó la división del trabajo, el cual pues le dictaba al trabajador que era su jornal, qué tenía que hacer. Prácticamente empezaron a crear procesos el cual tenían conocimiento aquello. También vemos que se crean los mundos, en poca, los desarrollos social, económico, culturales, bueno, que fue el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, donde prácticamente los primeros mundos son los países desarrollados, el cual tienen industria, tienen comercio, donde les voy a poner un ejemplo. Si en Colombia en quinto de primaria están dando matemáticas básicas en países europeos y grandes potencias como son Estados Unidos, China, están creando robótica, sí, a toda la innovación, a lo que es tecnología. Entonces nos estamos quedando en muchos procesos. El segundo mundo es como le digo yo, los países subdesarrollados,
que pueden al menos adquirir riquezas o ser una puente de esas riquezas de materia prima. Y principalmente que es el primer mundo donde no hay civilización, donde no hay estudio, donde no hay educación, sea es mala, donde un país que esté llevado de la pobreza, de la inflación, del desempleo, de muchos factores que ubicamos a Colombia como un país que realmente no, pues muy poco la educación, muy poco la tecnología, no invierte, donde tenemos un sistema de capitalismo donde quiere privatizar lo público, donde no hay un apoyo. Entonces, ¿qué hace la gente? Tenemos que salir a, como dicen por ahí, a protestar, a reclamar por nuestros derechos humanos en muchos aspectos. Entonces, cuando se creó la Primera Guerra Mundial, surgieron esos aspectos, lo que es el comunismo y el capitalismo, donde se dio una vuelta a trayectoria al desarrollo del mundo, como lo veo yo. La Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, donde se ejemplaron muchos aspectos. Vemos también la construcción y la de la realidad. Acá en Colombia se creó ya el país rural y lo urbano, donde empezaron a crear conjuntos, lo que es Villavicencio, Bogotá, las ciudades donde empezaron a llegar comunidad y la rural. Y en 1980 también llegó la aceptación de importaciones, el modelo neoliberal, la privatización, las comentaba, de todas las empresas y todo a lo largo. Entonces, esto es lo que llego con esta lectura que nos dejó el profe. Vemos el enfoque muy desarrollado, saber con esta lectura, saber desde los principios de época actualmente cómo estamos, cómo fue el desarrollo, eh, que siempre el sistema capitalista siempre quiere todo, el poder dinero, el poder bienes, todo lo que sea capital, lo quieren ellos, quieren dominarnos, quieren muchos aspectos como acá, como la deuda externa acá en Colombia, como nos están quitando el petróleo, porque no tenemos esa tecnología para diseñar combustible, o bueno, sí la tenemos, pero no se invierte por muchos aspectos políticos. Entonces vemos que el sistema capitalismo es malo en un aspecto, pero también el comunismo es malo porque todo es regalado. En muchos aspectos también, que el comunismo trae cosas buenas y trae cosas malas. Entonces eso es lo que yo quiero ver con esta lectura. Entonces quiero hacer énfasis en lo más importante que pasó, en cómo fueron nuestras civilizaciones a lo largo de la historia y en cómo estamos ahora, donde ya los sistemas políticos influyen mucho en nuestra vida y donde nosotros como seres humanos y como derecho al trabajo y muchos derechos como nos complace la ley, tenemos derecho prácticamente a todo y a libre expresión y a expresar. Entonces eso es lo que quería saberles dar a entender. Sobre la última parte del video Abuela del Grillo, eh, hay muchos aspectos donde podemos encontrar dificultades, problemas, indiferencia por el problema del agua. En este caso nos trasladamos a Bolivia, donde un país rico también puede ser en materia prima, en todo lo del campo, agricultura, y significaba que la abuela era el símbolo del agua. O sea, a donde ella iba había riquezas de agua, había agricultura, todos los beneficios que trae el agua, como la esperanza. Entonces, que lo que la comunidad, que sea del pueblo, nosotros como población, eh, las rechazábamos, las malgastábamos, bueno, muchas diferencias en ese aspecto, o como actualmente ahorita desperdiciamos el agua, eh, hay contaminación,
en los taladros de perforación, el 50% es directamente el agua. Entonces eso es lo que quería ver ese documental. Cuando ella fue expulsada como que de la comunidad donde era feliz, donde daba riqueza, agricultura, que se representaba con una mazorca, que era la alimentación. Después fue a la ciudad, donde se encuentran prácticamente el negocio, la privatización del agua, que es lo que ella con su canto hacía caer el agua. Y como vieron los altos mandos, la política, el gobierno, vieron que ella representaba un símbolo con el agua, entonces quisieron explotarla, y esa era la fabricación del agua. Entonces ya empezaron a privatizarla, y es la misma agua que le brindaba a la comunidad, que es por ley el agua no deberían cobrar ni nada. Ellos sí lo cobraban un impuesto por un botellón de agua. Entonces la enseñanza que da de ese comercial boliviano es que cuidemos el agua, que es un derecho obligatorio con todos los ciudadanos, y también de dejarnos privatizar muchas cosas que gracias a ellos, por eso es que el país está como está. Igualmente Bolivia, que la hicieron con una campaña que hacia el gobierno de no privatizar el agua, de sembrar sus riquezas y generar conciencia sobre ese tema. Muchas gracias.